La biblioteca de almas. Parte 8. Me desperté, lo cual, por sí mismo, es digno de mención, dadas las circunstancias. Me encontraba en la madriguera de los huecos, y a mi alrededor se apilaban los cuerpos de muchos de ellos. Quizá estuvieran muertos, pero lo más probable era que hubieran respirado lo que quedaba del dedo meñique de Madre Arena. El resultado fue una maraña de espíritus huecos apestosos y semi-inconscientes que no dejaban de roncar. Recé en silencio para dar las gracias por Madre Arena y luego me pregunté con una preocupación creciente, ¿cuánto tiempo llevaba allí? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Qué le había sucedido a todo el mundo en el exterior? Tenía que irme. Algunos de los espíritus huecos estaban empezando a despertarse, como yo, pero todavía estaban adormilados. Me puse en pie con un gran esfuerzo. Al parecer, mis heridas no eran tan graves, y tampoco tenía los huesos tan rotos. Me tambaleé, mareado, pero luego recuperé el equilibrio y comencé a moverme a través de la maraña de espíritus huecos enredados entre sí. Le di una patada a uno en la cabeza por accidente. Soltó un gruñido y se despertó. Abrió los ojos y me quedé inmóvil, pensando que si echaba a correr, lo único que conseguiría sería que me persiguiera. Pareció fijarse en mí, pero sin considerarme ni una amenaza ni una posible comida, y luego cerró los ojos de nuevo. Seguí caminando, colocando cada pie con cuidado hasta que dejé atrás la alfombra de espíritus huecos y llegué a una pared. Allí terminaba el túnel. La salida estaba por encima de mí. Un conducto que ascendía a lo largo de unos 30 metros más o menos y que terminaba en una rejilla abierta y llegaba hasta aquella estancia desordenada. Había asideros a lo largo del conducto, pero estaban demasiado separados, claramente diseñados para las lenguas acrobáticas de los espíritus huecos, no para las manos y los pies de los humanos. Me quedé mirando hacia arriba, hacia el anillo de luz tenue que estaba tan lejos y por encima de mi cabeza, con la esperanza de que allí apareciera una cara amiga, pero no me atreví a pedir ayuda. Desesperado, di un salto a la vez que intentaba agarrarme a la dura pared para llegar al primer asidero. De alguna manera, lo alcancé. Me impulsé hacia arriba. De repente, estaba a más de 3 metros del suelo. ¿Cómo lo había conseguido? Salté de nuevo y alcancé el siguiente asidero, y luego otro más. Estaba subiendo el conducto, y mis piernas me lanzaban a más altura y los brazos me llegaban más lejos de lo que sabía que era posible. ¡Qué locura! Al cabo de unos segundos, estaba sacando la cabeza por la parte superior para subir a la estancia. Ni siquiera estaba resollando. Miré a mi alrededor. Vi la luz del fuego de Emma y corrí hacia ella por el suelo desordenado. Traté de llamarla, pero no fui capaz de decir nada. No importó. Allí estaba ella, al otro lado de la puerta de cristal abierta, en la oficina. Warren estaba a su lado, atado a la silla en la que Miss Glassville se había sentado. Cuando me acerqué, gimió con temor y se cayó arrastrando a la silla con él. Un momento después, sus caras estaban en la puerta, con expresión sospechosa y atenta. Emma y Miss Peregrine y Horace, y detrás de ellos, también otras imbrines y amigos. Todos vivos, hermosos, habían quedado libres de sus celdas solo para quedar encerrados una vez más allí, atrapados detrás de la puerta del búnker a prueba de bombas de caul, a salvo de los Whites, de momento, pero aprisionados. Sus caras mostraban expresiones de temor, y cuanto más me acercaba a la puerta de cristal, más aterrorizados se veían. «Soy yo», traté de decir, pero las palabras no me salieron bien, y mis amigos retrocedieron de un salto. «Soy yo, Jacob». Lo que salió en lugar de palabras fue un gruñido ronco y 3 lenguas largas y gruesas que ondularon en el aire delante de mí, surgidas de mi propia boca cuando intenté hablar. Y fue entonces cuando oí a uno de mis amigos, Enoch, era Enoch, decir en voz alta aquello tan terrible que también se me acababa de ocurrir a mí: «Es un hueco». «No lo soy»,
Intenté decir, no lo soy, pero todas las pruebas indicaban lo contrario. De alguna manera, me había convertido en uno de ellos, me habían mordido y había cambiado, como un vampiro, o me habían matado, reciclado, reencarnado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No puede ser. Traté de extender los brazos, de hacer alguna señal que pudiera ser reconocida como un gesto humano, ya que la boca me había fallado, pero lo que se extendieron fueron mis lenguas. Lo siento, no sé cómo manejar esta cosa. Emma me lanzó una bofetada a ciegas, y acertó de lleno. Un dolor repentino y agudo me recorrió, y entonces me desperté, de nuevo, o mejor dicho, sacudido por ese dolor repentino, me desperté en mi cuerpo humano herido, todavía tumbado en la oscuridad entre las anchas mandíbulas de un espíritu hueco que seguía noqueado. Y, sin embargo, también seguía siendo el espíritu hueco de arriba, que replegaba mi lengua dolorida en la boca y me alejaba tropezando de la puerta. De alguna manera, estaba presente en mi mente y en la del hueco, y descubrí que podía controlar ambas. Podía levantar mi propio brazo y el suyo, girar mi cabeza y la suya, y hacerlo todo sin decir una palabra en voz alta, sino simplemente con el pensamiento. Sin darme cuenta, sin intentarlo de una forma consciente, había dominado al hueco hasta tal punto, ver a través de sus ojos, sentir a través de su piel, que me había parecido, durante unos segundos, que yo era el hueco. Pero en ese momento noté la distinción con más claridad. Yo era el muchacho falible y de cuerpo roto, en el fondo de un agujero rodeado de monstruos aturdidos. Ellos se estaban despertando, todos menos el que me había llevado hasta allí en sus fauces, y que tenía tanto polvo en su cuerpo que bien podría pasar años dormido, y se estaban incorporando hasta quedar sentados mientras agitaban las extremidades para sacudirse el sopor. Pero no parecían estar interesados en matarme. Se quedaron mirándome, tranquilos y atentos. Me rodeaban como un corro de niños buenos a la hora del cuento. A la espera de que les dijera algo, rodé hasta salir de las mandíbulas del hueco y quedar tumbado en el suelo. Podía sentarme, pero estaba demasiado herido como para ponerme en pie. No obstante, ellos sí que podían levantarse. Ponerse en pie, no lo dije, ni siquiera creo que lo pensara conscientemente, en realidad. Sentí que podía hacerlo, solo que no fui yo quien llevó a cabo la acción. Fueron ellos, los 11 espíritus huecos. Todos se pusieron de pie delante de mí en una sincronía perfecta. Aquello fue sorprendente, por supuesto, y, sin embargo, sentí que me llenaba una calma inmensa. Me estaba relajando en las profundidades más puras de aquella capacidad nueva. Fue como si todas nuestras mentes se hubiesen apagado a la vez y luego se hubiesen encendido de nuevo al mismo tiempo, una especie de reinicio colectivo, y eso nos había proporcionado una forma de armonía, lo que me permitía aprovechar el núcleo inconsciente de mi poder, así como controlar las mentes de los huecos justo en el momento en el que tenían bajadas las defensas. Y ahora eran míos, eran unas marionetas que podía controlar con unos hilos invisibles. ¿Pero cuánto podía hacer? ¿Cuáles eran los límites? ¿A cuántas podía controlar a la vez, de forma discrecional? Para averiguarlo, empecé a jugar. En la habitación de arriba, hice que el hueco se tumbara. Se tumbó. Había decidido que todos eran ellos, sin ninguna ella. Hice que los que tenía delante de mí saltaran. Saltaron. Eran dos grupos distintos, el solitario de arriba y los que tenía delante de mí. Intenté controlarlos de forma individual, así que hice que uno levantara la mano sin que el resto lo imitase. Fue un poco como intentar que un solo dedo del pie se moviera de manera independiente, difícil, pero no imposible. No tardé mucho tiempo en conseguir pillarle el truco. Cuanto menos conscientemente trataba de lograrlo, más fácil me resultaba.
El control se producía de un modo más natural cuando simplemente me imaginaba que realizaban una determinada acción. Los envié a las pilas de huesos que había en un extremo del túnel, y luego les hice recogerlos con las lenguas y tirárselos los unos a los otros. Al principio, de 1 en 1, luego de 2 en 2, de 3 en 3, y de 4 en 4, practicando sin cesar hasta que conseguí lanzarlos de 6 en 6. Solo cuando hice que el hueco que estaba arriba se pusiera en pie y comenzara a saltar empezaron a fallar los lanzadores de huesos. No creo que sea fanfarronear decir que se me daba muy bien. Incluso diría que me salía de un modo natural. Me di cuenta de que si disponía del tiempo suficiente, tendría la capacidad de convertirme en un maestro. Podría haber hecho jugar un partido de baloncesto a 2 equipos compuestos solo por huecos, o hacerlos bailar el lago de los cisnes. Pero no había más tiempo para practicar, aquello tendría que ser suficiente. Así que los reuní a mi alrededor, hice que el más fuerte me cogiera y me subiera a su espalda con una de sus lenguas, y uno por uno, los miembros de mi pequeño ejército monstruoso subieron por el conducto hacia la estancia que había sobre nuestras cabezas. Habían encendido las luces del techo de la desordenada sala, y, bajo su intenso resplandor, vi que los únicos cuerpos que quedaban eran los maniquíes y los modelos. A las cimbrines se las habían llevado. La puerta de cristal que daba a la sala de observación de Caul estaba cerrada. Hice que los huecos se quedaran atrás mientras yo me acerqué solo, acompañado únicamente por el que me llevaba a hombros. Luego llamé a mis amigos en voz alta, esta vez en mi propio idioma. Soy Jacob. Todos se precipitaron hacia la puerta y se apiñaron alrededor de Emma. Jacob, su voz sonó ahogada detrás del vidrio. Estás vivo. Pero mientras me observaba, en su cara apareció una expresión de extrañeza, como si no fuera capaz de entender lo que estaba viendo. Me di cuenta de que era porque yo estaba montado en la espalda de un hueco, así que a Emma le parecía que estaba flotando en el aire por encima del suelo. No pasa nada, le aclaré. Es que estoy montado sobre un hueco. Le di una palmada en el hombro para demostrar que había algo sólido y con carne debajo de mí. Está completamente bajo mi control, y también estos. Obligué a los 11 huecos a avanzar y dar una patada en el suelo para demostrar su presencia. Mis amigos se quedaron con la boca abierta por el asombro. ¿De verdad eres tú, Jacob?, preguntó Olive. ¿Qué quieres decir con que los estás controlando?, quiso saber Enoch. Tienes la camisa manchada de sangre, exclamó Bronwyn. Abrieron la puerta de cristal lo suficiente como para hablar a través de la rendija. Les expliqué que había caído en el pozo de los huecos, donde casi me habían matado de un mordisco, que luego me quedé aturdido y dormido, y que me había despertado con una docena de ellos bajo mi control. Como demostración adicional hice que los huecos cogieran a Warren, incluida la silla a la que estaba atado, y los zarandearan de un lado a otro varias veces. La silla dio una vuelta tras otra hasta que los niños comenzaron a dar gritos de diversión, y Warren gimió como si estuviera a punto de vomitar. Al cabo de un rato, hice que lo dejaran otra vez en el suelo. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás lo habría creído, comentó Enoch. Ni en 1.000.000 de años. Eres fantástico, oí decir a una vocecilla, y allí estaba Claire. Déjame echarte un vistazo, le dije, pero cuando me acerqué a la puerta entreabierta, ella se apartó. Por muy impresionados que estuvieran con mis habilidades, superar el miedo natural de un peculiar a un espíritu hueco no era una tarea fácil, y el olor, probablemente, tampoco ayudó mucho. No te pasará nada, la tranquilicé. Te lo prometo. Olive se pegó a la puerta. No tengo miedo. Yo tampoco, dijo Emma. Y quiero ser la primera. Cruzó el umbral y vino a mi encuentro. Hice que el hueco se arrodillara, me incliné hacia un lado y traté de rodearla con los brazos de una manera algo torpe. Lo siento,
No puedo ponerme en pie por mí mismo, le expliqué con la cara contra su mejilla. Las pestañas de mis ojos cerrados rozaron su suave cabello. No era suficiente, pero de momento tendría que bastar. Estás herido. Se apartó para mirarme entero. Tienes cortes por todas partes, y son profundos. No puedo sentirlos. Tengo arena por todo el cuerpo. Eso puede significar que solo estás insensibilizado, no curado. Me preocuparé de ello más tarde. ¿Cuánto tiempo pasé ahí abajo? Horas, me susurró. Pensamos que habías muerto. Le di un leve golpecito en la frente con la mía. Te hice una promesa, ¿recuerdas? Necesito que me prometas otra cosa. Deja de asustarme tanto. Haré todo lo posible. No, prométemelo. En cuanto todo esto termine, te prometeré lo que tú quieras. No pienso olvidarlo, me respondió. Miss Peregrine apareció en la puerta. Será mejor que entréis. Y deja a esa bestia ahí fuera, por favor. Miss P, ¿está usted en pie? Sí, me estoy recuperando, me respondió. Me salvé por haber llegado tarde, y por cierto nepotismo por parte de mi hermano. No todas mis compañeras imbrines tuvieron tanta suerte. No te has salvado, hermana, dijo una voz retumbante desde arriba. Era Caul de nuevo, a través de la megafonía. Solo estaba guardando el plato más sabroso para el final. Cállate, gritó Emma. Cuando los huecos de Jacob te encuentren, serás su desayuno. Caul se echó a reír. Lo dudo, dijo. Eres más poderoso de lo que imaginaba, muchacho, pero no te engañes. Estás rodeado y sin salida. No has hecho más que retrasar lo inevitable. Pero si te entregas ahora mismo, quizá me plantearé la posibilidad de perdonar a unos cuantos de vosotros. Hice que los huecos arrancaran los altavoces del techo con un movimiento rápido de sus lenguas y luego los aplastaran contra el suelo. Cuando los cables y las piezas saltaron por todas partes, la voz de Caul se cortó. Cuando lo encontremos, dijo Enoch, me gustaría arrancarle las uñas antes de matarlo. ¿A alguien le parece mal? Mientras yo pueda meterle antes un enjambre de abejas por la nariz, perfecto, contestó Hugh. Nosotros no somos así, los cortó Miss Peregrine. Cuando todo esto termine, la ley imbrinica lo condenará a pudrirse en un bucle de castigo durante el resto de su vida no natural. ¿Y qué tiene de divertido eso? Dijo Enoch. Miss Peregrine le lanzó una mirada fulminante. Hice que el hueco me bajara, y con la ayuda de Emma, cojeé a través de la puerta hasta entrar en la sala de observación. Mis amigos estaban allí, todos menos Fiona, alineados a lo largo de las paredes y sentados en sillas de oficina. Vi unos rostros pálidos y asustados mirándome. Las imbrines, sin embargo, antes de que pudiera acercarme a ellas, mis amigos me cerraron el paso. Me rodearon con los brazos y sostuvieron mi cuerpo tambaleante con aquel abrazo colectivo. Me entregué a ese gesto. Hacía mucho tiempo que no sentía nada tan maravilloso. Entonces Addison se me acercó trotando con tanta dignidad como pudo sobre dos patas lastimadas y me separé para saludarlo. Esta ya es la segunda vez que me salvas, le dije poniendo una mano sobre su cabeza peluda. No sé cómo voy a poder devolverte el favor. Puedes empezar por sacarnos de este puñetero bucle, gruñó. No sabes lo que lamento haber cruzado ese puente. Los que lo oyeron se echaron a reír. Tal vez fuera su naturaleza canina, pero Addison no tenía filtro alguno. Siempre decía justo lo que pensaba. Ese truco que hiciste con el camión ha sido una de las cosas más valientes que he visto, le dije. Me capturaron en cuanto entré en el recinto. Me temo que os fallé. Se produjo un fuerte y súbito estruendo al otro lado de la pesada puerta. La estancia retumbó. Cayeron unos cuantos objetos pequeños de los estantes. Los Whites están tratando de derribar la puerta, me explicó Miss Peregrine. Llevan intentándolo desde hace rato. Nos ocuparemos de ellos, le dije. Pero primero quiero saber quién falta. La batalla va a estallar en cuanto abramos la puerta.
así que si hay peculiares en este recinto a los que debamos rescatar, quiero tenerlo en cuenta cuando entremos en combate. Estaba tan oscuro y abarrotado que tuvimos que recurrir a pasar lista. Fui diciendo los nombres de nuestros amigos, 2 veces, solo para estar totalmente seguro de que estaban todos allí. Luego pregunté por los peculiares que habían sido raptados de la casa de hielo de Miss Wren junto a nosotros. El payaso, Olive, nos contó entre sollozos que lo habían lanzado a la cima por negarse a cumplir las órdenes de los Whites. El contorsionista, al que habían dejado en el metro en estado grave, la telequinética Melina, que estaba en el piso de arriba inconsciente después de que le absorbieran parte del alma, y los hermanos pálidos, en la misma situación. Luego estaban los niños a los que Miss Wren había rescatado, el chico de aspecto normal con sombrero de ala ancha y la chica de pelo muy rizado, encantadora de serpientes. Bronwyn dijo que había visto cómo se los llevaban a otra parte del recinto, donde tenían encerrados a otros peculiares. Por último, hicimos recuento de imbrines. Estaba Miss Peregrine, por supuesto, de quien los niños no se habían separado desde que se reunieron. Había muchas cosas que quería discutir con ella. Todo lo que nos había pasado desde la última vez que la vimos. Todo lo que le había sucedido a ella. Sin embargo, no hubo tiempo para nada. Algo pasó entre nosotros en los breves momentos en los que nuestras miradas coincidieron. Nos miró a Emma y a mí con cierto orgullo y asombro. Confío en vosotros, decían sus ojos. No obstante, por muy contentos que estuviéramos de ver a Miss Peregrine, no era la única imbrine por la que teníamos que preocuparnos. Había 12 en total. Nos presentó a sus amigas. Miss Wren, a la que Emma había bajado del techo, estaba herida pero consciente. Miss Glassville seguía mirando a su manera vaga y sin sentido. La mayor, Miss Abosset, a la que no había visto desde que a ella y a Miss Peregrine la secuestraron a la vez en Cairnholm, ocupaba una silla cerca de la puerta. Miss Bunting, Miss Treecreeper y algunas más se afanaban a su alrededor, sin dejar de ajustarle mantas sobre los hombros. Casi todas parecían asustadas, lo que era claramente algo muy poco propio de las imbrines. Se suponía que eran nuestras mayores y nuestras líderes, pero llevaban semanas en cautiverio, y las cosas que habían visto y que les habían hecho las habían dejado en un estado de aturdimiento. Tampoco compartían la confianza de mis amigos en mi capacidad para someter a una docena de huecos y se mantenían tan lejos de mis criaturas como las dimensiones de la estancia lo permitían. Al final de la sala quedaba una persona a la que no había nombrado, un hombre con barba, de pequeña estatura, que se encontraba en silencio entre las imbrines y que nos observaba a través de unas gafas oscuras. ¿Quién es?, pregunté. ¿Un White? El hombre se enfureció. No, se quitó las gafas para dejar a la vista los ojos y una expresión adusta. «Sono él», exclamó con un fuerte acento italiano. Señaló un gran libro encuadernado en piel que estaba encima de la mesa que había a su lado. Parecía creer que ese gesto explicaba su identidad. Sentí una mano en el brazo. Era Millard, invisible en ese momento sin su traje de rayas. «Déjame que te presente al cartógrafo temporal más importante de la historia», me dijo con grandilocuencia. «Jacob, te presento a Perplexus Anomalous». «Buongiorno», saludó Perplexus. «¿Cómo está? Es un honor conocerlo». «Sí», me respondió, levantando la barbilla. «Sí que lo es. ¿Qué hace aquí?», le susurré a Millard. «¿Y cómo es que sigue vivo?». Caul lo encontró viviendo en una especie de bucle del siglo XIV en Venecia, uno que nadie conocía. Pero lleva aquí 2 días, lo que significa que muy pronto podría comenzar a envejecer a marchas forzadas. Según lo que había aprendido, Perplexus corría el peligro de avejentarse de forma acelerada porque el bucle en el que había estado viviendo hasta hacía poco era mucho más antiguo que en el que nos encontrábamos en ese momento, y la diferencia entre esos 2 espacios temporales acabaría con él.
Soy su mayor admirador, le expresó Millard. Tengo todos sus mapas. Sí, ya me lo has dicho, le replicó Perplexus. Gracie, pero eso no explica qué hace aquí, comentó Emma. Perplexus escribió en sus diarios cómo encontrar la biblioteca de las almas, explicó Millard. Por eso Caul lo buscó, lo secuestró y le obligó a decirle dónde estaba. Hice un juramento de sangre prometiendo que jamás hablaría, aclaró Perplexus con voz penosa. Ahora quedaré maldito para siempre. Quiero devolver a Perplexus a su bucle antes de que envejezca, añadió Millard. No quiero ser el responsable de la pérdida del mayor tesoro vivo de la peculiaridad. Del otro lado de la puerta llegó otro impacto estruendoso, aunque este fue todavía más fuerte y retumbante. La estancia retembló, y del techo cayó una leve lluvia de pequeños trozos de piedra. Haremos todo lo posible, le respondió Miss Peregrine. Pero antes tenemos que ocuparnos de otros asuntos. Trazamos en un momento un plan muy simple. Abriríamos de golpe la gran puerta y utilizaríamos a mis huecos para despejar el camino. Podíamos prescindir de ellos, parecían estar en buena forma y mi conexión con ellos era cada vez más fuerte. No me atreví a pensar en lo que podía salir mal. Encontraríamos a Caul si teníamos la oportunidad, pero lo principal era escapar con vida de allí. Llevé a mis huecos a la pequeña estancia. Todos se apartaron de ellos lo máximo posible y se pegaron a las paredes a la vez que se tapaban la nariz mientras los huecos pasaban de largo en dirección a la gran puerta, donde se agruparon. El de mayor tamaño se arrodilló y volví a subirme a su espalda. A causa de su envergadura, tuve que agachar la cabeza para no darme contra el techo. Oímos las voces de los Whites al otro lado, en el pasillo. Sin duda, estaban colocando otra bomba. Decidimos esperar a que estallara antes de salir, así que nos quedamos allí, a la espera, y un tenso silencio se apoderó de la estancia. Por fin, Bronwyn rompió la tensión. Creo que Mr. Jacob debería decirnos algo. ¿Cómo qué? Respondí a la vez que hacía girar a mi hueco para poder mirarlos a todos a la vez. Bueno, está a punto de liderarnos a una batalla. Algo que suene a liderazgo, contestó Bronwyn. Algo inspirador, apuntó Hugo. Algo que nos haga sentirnos menos aterrorizados, añadió Horace. Eso es mucha presión, respondí algo abrumado por la situación. No sé si esto os quitará el miedo, pero llevo un tiempo dándole vueltas. Solo os conozco desde hace unas pocas semanas, pero a mí me parece que ha sido mucho más. Sois los mejores amigos que he tenido en la vida y me resulta raro pensar que hace menos de un mes estaba en casa y ni siquiera sabía que existíais. Y todavía tenía a mi abuelo. Oímos ruidos en el pasillo, unas voces apagadas, el sonido de algo metálico en el suelo. Seguí, en voz un poco más alta. Todos los días echo de menos a mi abuelo, pero un amigo muy inteligente me dijo una vez que todo sucede por una buena razón. Si él no hubiera muerto, yo nunca os habría conocido. Así que supongo que tuve que perder a una parte de mi familia para encontrar a otra. Bueno, pues así es como me hacéis sentir. Como si fuerais mi familia. Como si fuera uno de vosotros. Eres uno de nosotros, confirmó Emma. Eres de nuestra familia. Te quiero, Jacob, me dijo Olive. Ha sido todo un acontecimiento conocerlo, Mr. Portman, declaró Miss Peregrine. Su abuelo se habría sentido muy orgulloso de usted. Gracias, respondí, y empecé a emocionarme, pero también me dio un poco de vergüenza. Jacob, ¿puedo darte algo? Me preguntó Horace. Por supuesto, los demás notaron que aquello era algo privado entre nosotros, así que comenzaron a murmurar entre ellos. Horace se acercó al hueco todo lo que le permitió el asco que sentía y me ofreció, tembloroso, un paño doblado. Lo tomé inclinándome desde lo alto de la espalda del hueco. Es una bufanda, me explicó. Miss P. logró colar un par de agujas y la tejí mientras estaba en la celda.
Reconozco que fue lo que impidió que me volviera loco. Le di las gracias y la desdoblé. Era una bufanda sencilla de color gris con borlas en los extremos, pero estaba bien tejida e incluso tenía mis iniciales bordadas en una esquina. JP. Vaya, Horace, no es gran cosa. Si hubiera tenido mi libro de patrones, lo habría podido hacer mejor. Es maravillosa. Pero ¿cómo sabías que volverías a verme? Tuve un sueño, me contestó con una sonrisa tímida. ¿Te la vas a poner? Ya sé que no hace frío, pero te traerá buena suerte. Por supuesto, le respondí, y me apresuré a ponérmela con torpeza. No, así no se quedará en su sitio. Es así. Me enseñó a doblarla por la mitad y a meter el extremo por el medio de forma que me encajara a la perfección en el cuello y los extremos sueltos cayeran con elegancia sobre la camisa. No era exactamente un uniforme de batalla, pero no me pareció que hiciera ningún daño. Emma se situó junto a nosotros. ¿Has soñado algo más aparte de moda masculina? Le preguntó a Horace. Como, por ejemplo, ¿dónde se esconde Caul? Horace negó con la cabeza y comenzó a contestar. No, pero tuve un sueño fascinante sobre sellos de correos. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de contarnos nada más, nos llegó un ruido procedente del otro lado del pasillo que sonó como si un camión de la basura se hubiera estrellado contra una pared, un estampido sónico que nos estremeció hasta la médula de los huesos. La gran puerta blindada se abrió de golpe y lanzó una lluvia de bisagras y metralla al lado opuesto. Por suerte, en ese momento no había nadie cerca. A aquello le siguió un momento de quietud mientras el humo se disipaba y todo el mundo se ponía en pie lentamente. Luego, a través del zumbido que me llenaba los oídos, oí una voz amplificada. Que salga el chico solo y nadie resultará herido. Me parece que no me lo creo, dijo Emma. No, va a ser que no, confirmó Horace. Ni se le ocurra, Mr. Portman, me advirtió Miss Peregrine. Ni se me había pasado por la cabeza, le contesté. ¿Estáis todos listos? Oí varios murmullos afirmativos. Desplegué los huecos a ambos lados de la puerta, con las fauces abiertas. Estaba a punto de lanzar el ataque sorpresa cuando oí la voz de Caul por los altavoces del pasillo. Tienen controlados a los huecos. Retroceded. Posiciones defensivas. El sonido de unas botas que se alejaban llenó el corredor. El ataque sorpresa había fracasado. Maldita sea, gritó Emma. No importa, la tranquilicé. Cuanto tienes 12 huecos a tu disposición, no es imprescindible la sorpresa. Había llegado el momento de utilizar mi arma secreta. En vez de la tensión creciente habitual antes de un ataque, sentí lo contrario, una tranquilidad completa en mi ser a medida que mi conciencia se relajaba y se repartía entre los huecos. Un instante después, mientras mis amigos y yo nos manteníamos rezagados, las criaturas comenzaron a salir disparadas por la abertura rota y desigual de la puerta reventada para lanzarse por el pasillo a la carrera, gruñendo con las fauces abiertas. Sus cuerpos invisibles abrieron túneles en el humo que todavía flotaba en el aire. Los Whites abrieron fuego contra ellos, y los cañones de las armas destellaron antes de que ellos se replegaran. Las balas pasaron zumbando a través de la abertura de la entrada para luego cruzar la estancia donde nos habíamos puesto a cubierto, hasta estrellarse en la pared opuesta. Tú avísanos, me gritó Emma. Saldremos cuando lo digas. Tenía la mente en una docena de sitios a la vez, así que apenas fui capaz de contestar. Yo era ellos, los huecos que se encontraban en el pasillo, y la piel me picaba en una respuesta empática por cada disparo que los atravesaba. El primer golpe lo asestamos con la lengua, y nuestras víctimas fueron los Whites que no habían corrido lo suficiente y los valientes, pero estúpidos, que se habían quedado atrás para luchar. Los golpeamos con saña, les estrellamos la cabeza contra la pared, y unos pocos huecos se detuvieron para clavarles los dientes, y en esos momentos procuré desconectar mis propios sentidos,
para tragar sus armas, para silenciar sus gritos, hasta dejarlos destrozados, con los cuerpos abiertos en canal. Encajonados en la escalera que se encontraba en el extremo del pasillo, los guardias abrieron fuego de nuevo. Una segunda andanada de disparos nos atravesó de un modo doloroso, pero seguimos corriendo, agitando las lenguas en el aire. Algunos de los Whites escaparon a través de la trampilla, pero otros no tuvieron tanta suerte y cuando dejaron de gritar, lanzamos los cuerpos a un lado para despejar la escalera. Sentí que 2 de mis huecos morían y que sus señales desaparecían de mi mente al perderse la conexión. Un momento después, el pasillo estaba despejado. Ahora, le dije a Emma, y esa fue la frase más compleja que logré decir en esos momentos. Ahora, repitió Emma, girándose hacia el resto del grupo. Por aquí. Dirigía mi hueco hacia el pasillo mientras me mantenía agarrado a su cuello con las 2 manos por temor a caerme de espaldas. Emma me siguió con los demás y utilizó sus manos llameantes como balizas en mitad del humo. Todos juntos cruzamos el pasillo, con mi batallón de monstruos delante y mi ejército de peculiares detrás. Los primeros que me seguían eran los más fuertes y los más valientes: Emma, Bronwyn y Hugh. Luego marchaban las Imbrines y Perplexus, que no paraba de quejarse y que insistía en llevarse su pesado mapa de los días. Cerraban el grupo los niños más pequeños, los apocados, los heridos. El pasillo olía a pólvora y a sangre. No miréis. Oí que Bronwyn avisaba cuando comenzamos a pasar al lado de los cadáveres de los Whites. Los conté al pasar. Había 5, 6, 7... frente a mis 2 huecos muertos. Era una buena proporción, pero ¿cuántos Whites había en total? ¿40, 50? Me preocupaba que ellos fueran demasiados para poder matarlos a todos y nosotros, demasiados por proteger, y que una vez en el exterior, nos superasen con facilidad, nos rodearan y nos dejasen confusos y sin salida. Tenía que matar a todos los Whites que pudiera antes de que salieran y aquella lucha se convirtiera en una batalla que no podía ganar. Volví a deslizar mi conciencia en los huecos. El primero subió a saltos la escalera en espiral y se asomó por la trampilla, y un momento después, un dolor lacerante y la negrura. Lo habían emboscado nada más asomarse. Hice que el siguiente saliera utilizando como escudo el cuerpo del hueco muerto. El cadáver recibió una lluvia de disparos mientras avanzaba hacia el interior de la habitación y los demás huecos salían a la carrera de la trampilla. Tenía que darme prisa en hacer retroceder a los Whites, en alejarlos de los peculiares que estaban por todas partes, en las camas de hospital. Los que estaban más cerca no tardaron en caer con unos cuantos golpes de lengua, y los demás se batieron en retirada. Envié a mis huecos tras ellos mientras los peculiares salían por la trampilla. Ya éramos tantas manos, que liberar a nuestros hermanos postrados y con las almas medio absorbidas sería fácil. Nos desplegamos y lo hicimos con rapidez. En cuanto al loco encadenado y el chico que habíamos escondido en un armario, estaban más seguros allí que con nosotros. Ya volveríamos a por ellos. Mientras tanto, los huecos restantes persiguieron a los Whites hacia la salida del edificio. Los Whites dispararon casi a ciegas, hacia atrás mientras huían. Les pisamos los talones y fuimos capaces de derribar a 2 o 3 con las lenguas. Tuvieron un final rápido aunque espantoso en cuanto mis huecos se les echaron encima. Un White se había escondido detrás de un mostrador, donde estaba armando una bomba. Un hueco lo sacó de un tirón y después los empujó a él y al explosivo hacia una habitación lateral. La bomba explotó momentos después, y otro hueco se apagó en mi conciencia. Los Whites se habían dispersado y más de la mitad habían logrado huir saltando a través de las ventanas o a la carrera por las puertas laterales. Los estábamos perdiendo y la lucha se desplazaba. Habíamos terminado de liberar a los peculiares postrados en cama y casi alcanzado a mis huecos, que ya solo eran 7, además del que yo montaba.
Estábamos cerca de la salida, en la sala de las herramientas horribles, y teníamos ante nosotros una elección. Les planteé la cuestión a las personas que tenía más cerca: Emma, Miss Peregrine, Enoch, Bronwyn. ¿Usamos a los huecos como protección y corremos hacia la torre? Les pregunté hablando con más soltura, ya que eran menos los huecos en los que tenía que concentrarme. ¿O seguimos luchando? Sorprendentemente, todos se mostraron de acuerdo. No podemos parar ahora, declaró Enoch mientras se limpiaba la sangre de las manos. Si lo hacemos, seguirán persiguiéndonos para siempre, afirmó Bronwyn. No, ¿qué va?, exclamó un White herido, que estaba acurrucado en el suelo, junto a nosotros. Firmaremos un tratado de paz. Eso ya lo intentamos en 1945, replicó Miss Peregrine. Ese tratado no vale ni el papel higiénico en el que se escribió. Hay que seguir luchando, niños. Puede que no tengamos una oportunidad como esta de nuevo. Emma levantó una mano llameante. Vamos a arrasar este sitio. Hice salir a la carrera a mis huecos del edificio del laboratorio, y atravesaron el patio a la casa de los Whites restantes. Los huecos sufrieron una nueva emboscada y otro murió y desapareció de mi mente. Salvo en el que iba montado, todos habían sufrido ya una herida de bala, pero a pesar de sus lesiones, la mayoría conservaba las fuerzas. Los huecos, como habíamos experimentado varias veces por las malas, eran unos bichos resistentes. Los Whites, por el contrario, parecían correr asustados, pero eso no quería decir que ya estuvieran vencidos. No saber exactamente dónde estaban solo los hacía más peligrosos. Traté de mantener a mis amigos en el interior del edificio mientras enviaba a los huecos a hacer un reconocimiento, pero los peculiares estaban furiosos y llenos de adrenalina, con ganas de luchar. «Quitaos de en medio», gritó Hugh, tratando de abrirse paso entre Emma y yo, que estábamos bloqueando la puerta. «No es justo que Jacob lo haga todo», exclamó Olive. «Ya has matado a cerca de la mitad de los Whites, pero yo los odio tanto como tú. Además, yo llevo más tiempo odiándolos. Casi 100 años. Así que, venga, era cierto. Aquellos niños tenían un siglo de rencor contra los Whites que sacarse del cuerpo, y yo estaba acaparando toda la gloria. También era su guerra, y no creo que fuese mi cometido alejarlos de ella. Si realmente quieres ayudar, esto es lo que puedes hacer», dije a Olive. 30 segundos más tarde, estábamos en el patio abierto, y Horace y Hugh estaban tirando de Olive, que volaba con una cuerda atada alrededor de la cintura. Se convirtió de inmediato en nuestro valioso ojo de halcón, desde donde nos gritó la información que mis huecos en tierra no podrían haber conseguido. Hay un par a la derecha, más allá del pequeño cobertizo blanco, y otro en el tejado, y algunos corren hacia el muro grande. No se habían dispersado a los 4 vientos, pero casi todos estaban más allá del patio. Con un poco de suerte, todavía podríamos atraparlos. Llamé a mis 6 huecos para que se reagrupasen. Desplegué a 4 para formar una falange que marchara delante y 2 detrás de nosotros como una guardia frente a ataques por la espalda. Eso nos permitiría a mis amigos y a mí recorrer el espacio entre ellos y enfrentarnos a cualquier White que lograra atravesar nuestra pared de huecos. Empezamos a caminar hacia el borde del patio. Así, a horcajadas sobre mi hueco personal, me sentí como un general que dirigiera a sus tropas montado a caballo. Emma estaba a mi lado, y los demás peculiares avanzaban justo detrás de ella. Bronwyn recogía ladrillos sueltos para lanzarlos, Horace y Hugh tiraban de la cuerda de Olive, y Millard se mantenía pegado a Perplexes, que no dejaba de soltar palabrotas en italiano mientras se protegía con su mapa de los días. En la zona posterior, las imbrines silbaron e hicieron llamadas de aves en un intento de reclutar amigos alados a nuestra causa, pero el Acre del Diablo era un lugar tan muerto que había pocas aves silvestres.
Miss Peregrine se había hecho cargo de Miss Abbosset y las pocas imbrines traumatizadas. No había ningún sitio donde dejarlas. Tendrían que acompañarnos al combate. Llegamos al borde del patio, más allá del cual se extendía un terreno abierto de unos 50 metros de largo. En todo ese espacio solo había un pequeño edificio, lo único que se interponía entre nosotros y el muro exterior. Era una curiosa estructura con una cubierta de pagoda y unas puertas altas y ornamentadas, en la que vi entrar a unos cuantos whites a la fuga. Según Olive, casi todos los restantes habían tomado posiciones en el interior del pequeño edificio. De un modo u otro, íbamos a tener que sacarlos de allí. Una cierta quietud se había asentado sobre el recinto. No había whites visibles por ningún lado. Nos quedamos detrás de un muro de protección para decidir nuestro siguiente movimiento. ¿Qué estarán haciendo ahí?, me pregunté. Tratar de sacarnos a terreno abierto, apuntó Emma. No hay problema. Enviaré a los huecos. ¿Eso no nos dejará sin protección? No creo que tengamos elección. Olive contó un total de 20 whites allí dentro, eso por lo menos. Necesito enviar suficientes huecos para vencerlos por completo o lo único que conseguiré será sacrificarlos en balde. Inspiré profundamente. Paseé la mirada por los tensos rostros que se mantenían a la espera a mi alrededor. Envié a los huecos de uno en uno, deslizándose a través del patio abierto de puntillas, con la esperanza de que el leve sonido de aquellos pasos les permitiera pasar desapercibidos mientras rodeaban el edificio. Pareció funcionar. El edificio tenía 3 puertas, y logré desplegar 2 huecos en cada una sin que ningún white mostrara el rostro. Los huecos montaron guardia fuera de las puertas mientras yo escuchaba a través de sus oídos. Distinguí en el interior el sonido de alguien que hablaba con un tono de voz agudo, aunque no fui capaz de reconocer las palabras. Entonces un pájaro silbó. Se me heló la sangre. Había imbrines allí dentro. Había más de lo que habíamos creído en aquel lugar. Rehenes. Pero si eso era cierto, ¿por qué los whites no trataban negociar? Mi plan original había sido derribar todas las puertas a la vez y cargar hacia el interior. Pero si había rehenes, sobre todo imbrines, no podía arriesgarme a semejante temeridad. Decidí que debía arriesgar a uno de los huecos para que echara un vistazo al interior. Sin embargo, todas las ventanas estaban cerradas, lo que significaba que tendría que enviarlo a través de una puerta. Elegí al hueco más pequeño. Sacó su lengua dominante, la pasó por el picaporte y lo agarró. Voy a mandar a uno al interior, dije. Solo uno, para que eche un vistazo. Poco a poco, el hueco giró el pomo. Conté silenciosamente hasta 3, y el hueco abrió la puerta. Se inclinó hacia adelante y colocó uno de sus ojos negros en la grieta. Estoy mirando dentro. A través de su ojo pude ver un trozo de pared cubierta de jaulas. Eran grandes y negras, de diferentes formas y tamaños. El hueco empujó la puerta para abrirla otro poco. Vi más jaulas, y pájaros por fin, también, dentro y fuera de ellas, encadenados a sus perchas. Pero ni un white. ¿Qué ves?, me preguntó Emma. No había tiempo para explicar, solo para actuar. Hice que todos mis huecos abrieran las puertas a la vez y entraran en tromba. Había pájaros por todas partes, sorprendidos y graznando. ¡Pájaros!, exclamé. Está lleno de imbrines. ¿Qué?, exclamó Emma. ¿Dónde están los whites? No lo sé. Los huecos giraron sobre sí mismos olisqueando el aire, buscando en cada rincón y grieta. No puede ser, exclamó a su vez Miss Peregrine. Todas las imbrines secuestradas están aquí. Entonces, ¿qué son todos estos pájaros?, le pregunté. Un momento después, oí a uno cantar con la voz rasposa propia de un loro. Corre, conejo, corre, corre, conejo, corre. Entonces me di cuenta. No se trataba de imbrines. Eran loros de verdad, y estaban haciendo tic-tac. Al suelo, grité,
y todos nos echamos cuerpo a tierra detrás de la pared del patio. Mi hueco se tiró hacia atrás y me arrastró con él. Hice que los demás huecos corrieran hacia las puertas, pero los loros bomba estallaron antes de que pudieran atravesarlas. Los 10 explotaron a la vez, destruyendo el edificio y a los huecos con un terrible retumbar. Sentí las señales de todos los huecos desaparecer al mismo tiempo mientras el polvo y los pedazos de ladrillo y los cascotes volaban por el patio y caían sobre nosotros. Todos desaparecieron de mi mente, todos menos uno. Una nube de humo y plumas pasó flotando sobre el murete. Los peculiares y las imbrines quedaron cubiertos de polvo y empezaron a toser mientras comprobaban entre sí que no había nadie herido. Me quedé aturdido, o en un estado similar, con la mirada fija en un trozo de tierra manchada donde había caído un trozo de hueco que todavía retemblaba un poco. Durante una hora, mi mente se había esforzado por acomodar a 12 de ellos, y su repentina muerte había creado un vacío desconcertante que me dejó un poco mareado y extrañamente despojado. Pero las crisis consiguen hacer que uno centre la mente, y lo que sucedió a continuación hizo que mi último hueco y yo nos irguiéramos de inmediato hasta quedar sentados. Del otro lado del murete llegó el sonido de muchas voces chillando juntas, un gran grito de batalla que fue en aumento, y debajo de ese alarido se oyó el estruendo de unas botas a la carrera. Todo el mundo se quedó inmóvil y me miró con el temor marcado en la cara. «¿Qué es eso?», preguntó Emma. «Déjame ver», le dije, y me arrastré para alejarme de mi hueco y echar un vistazo por encima del borde del murete. Una horda de whites se lanzaba a la carga contra nosotros sobre el suelo humeante. Era un grupo de unos 20, que corrían empuñando rifles y pistolas. Sus ojos blancos y dientes brillantes relucían en la oscuridad. Habían salido ilesos de la explosión, tras cobijarse, supuse, en un refugio subterráneo. Nos habían atraído a una trampa y los loros bomba eran solo el primer elemento. Ahora que nos habían arrebatado nuestra mejor arma, los whites se lanzaban al asalto final. Hubo un movimiento generalizado de pánico cuando otros miraron por encima del murete y vieron la horda a la carga. «¿Qué hacemos?», exclamó Horace. «Luchar», respondió Bronwyn. «Les daremos con todo lo que tenemos». «No, debemos huir mientras se pueda», replicó Miss Abosset, aunque su espalda encorvada y su cara cubierta de profundas arrugas hacían difícil imaginar que pudiera escapar de nada. «No podemos permitir que otro peculiar pierda la vida. Disculpe, pero se lo preguntaba a Jacob», le aclaró Horace. «Después de todo, ha sido él quien nos ha sacado y traído hasta aquí». Por instinto, miré a Miss Peregrine, que era quien yo consideraba que tenía la última palabra en asuntos de autoridad. Ella me devolvió la mirada y asintió. «Sí, creo que Mr. Portman debe decidir. Sin embargo, ha de hacerlo con rapidez, o los whites tomarán la decisión por usted», respondió. Casi protesté. Todos mis huecos menos uno estaban muertos, pero supongo que fue la manera que tuvo de decirme que confiaba en mí, con o sin huecos. De todos modos, lo que debíamos hacer me parecía muy obvio. A lo largo de 100 años, los peculiares no habían estado en ningún momento tan cerca de acabar con la amenaza de los whites, y si huíamos, tal vez no tendríamos otra oportunidad de vencerlos. Las caras de mis amigos mostraban miedo, pero también determinación. Pensé que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para tratar de eliminar definitivamente el azote de los whites. «Lucharemos», afirmé. «Hemos llegado demasiado lejos como para rendirnos ahora». Si había alguien entre nosotros que hubiera preferido huir, se quedó callado. Ni siquiera las imbrines, que habían jurado mantenernos a salvo, discutieron. Sabían qué clase de final le esperaba a cualquiera que volviese a ser capturado. «Tú mandas», me dijo Emma. Asomé el cuello alrededor del murete. Los whites se acercaban con rapidez y ya estaban a menos de 30 metros de nosotros. Pero quería que estuvieran más cerca,
lo suficiente para poder quitarles con facilidad las armas de las manos. Sonaron varios disparos, y luego, un grito desgarrador procedente de arriba. Olive, chilló Emma. Están disparando a Olive. Habíamos dejado a la pobre chica colgada allí arriba. Los Whites le disparaban sin tregua mientras ella gritaba y agitaba las extremidades como una estrella de mar. No había tiempo para tirar de ella hacia tierra, pero tampoco podíamos dejarla allí colgada como un blanco móvil. Vamos a darles algo mejor a lo que disparar, les dije. ¿Listos? Su respuesta fue contundente y afirmativa. Me arrastré hasta montarme de nuevo en la espalda de mi hueco. Adelante, grité. El hueco se puso en pie de un salto y casi me hizo caer, y luego se lanzó hacia adelante como un caballo de carreras tras el disparo de salida. Salimos en tromba de detrás del murete, con el hueco y yo a la cabeza, y mis amigos y las imbrines siguiéndonos de cerca. Solté un grito de guerra, no tanto para asustar a los Whites como para disipar el temor que me invadía, y mis amigos hicieron lo mismo. Los Whites prácticamente se detuvieron y, por un momento, parecieron incapaces de decidir si querían mantener la carga o pararse para disparar contra nosotros. Eso nos proporcionó al hueco y a mí suficiente tiempo como para recorrer gran parte del terreno abierto que nos separaba. Los Whites no tardaron mucho en decidirse. Se detuvieron, alzaron las armas como si fueran un pelotón de ejecución y dispararon una andanada. Las balas pasaron zumbando a mi alrededor, acribillaron el suelo y activaron mis receptores del dolor cuando impactaron en el hueco. Recé para que no le hubieran alcanzado en algún punto vital. Me agaché más para protegerme detrás de su cuerpo y lo urgí a que avanzara a mayor velocidad usando sus lenguas como patas extra para acelerar. El hueco y yo cruzamos la distancia restante en tan solo unos segundos, con mis amigos pegados a los talones. Un momento después, estábamos entre ellos, y la lucha fue cuerpo a cuerpo, donde la ventaja era nuestra. Mientras yo me concentraba en golpearles las manos a los Whites para quitarles las armas, mis amigos utilizaron bien sus talentos peculiares. Emma blandió las manos como masas de fuego y derribó a una fila de Whites. Bronwyn arrojó los ladrillos que había reunido y luego comenzó a soltar puñetazos y a machacar a los Whites con sus propias manos. La abeja solitaria de Hugh había hecho algunas amigas, y mientras él las animaba, a por los ojos, compañeras, se arremolinaban alrededor de los enemigos y se lanzaban a por ellos apuntando a donde podían. Lo mismo hicieron las imbrines, que se habían convertido en aves después de los primeros disparos. Miss Peregrine era la más temible. Su enorme pico y sus garras hacían que los Whites salieran huyendo, pero incluso la pequeña y colorida Miss Bunting fue útil, ya que tironeó del pelo de uno de los Whites y le picoteó la cabeza con fuerza suficiente como para hacer que fallara el tiro, lo que le permitió a Claire saltar y morderle en el hombro con su ancha boca posterior de dientes afilados. Enoch también hizo su trabajo y se sacó de debajo de la camisa 3 hombres de arcilla con tenedores por piernas y cuchillos por brazos que envió a que cortaran los tobillos a los Whites. Al mismo tiempo, Olive nos gritaba avisos desde su punto de vista a vuelo de pájaro. Detrás de ti, Emma. Hugh va a intentar coger su arma. Sin embargo, a pesar de todas nuestras magníficas peculiaridades, nos superaban en número, y los Whites luchaban como si les fuese la vida en ello, y probablemente era así. Algo duro se estrelló contra mi cabeza, la culata de una pistola, y por un momento me quedé colgando de la grupa del hueco, con el mundo girando a mi alrededor. Miss Bunting fue capturada y arrojada al suelo. Era un caos sangriento y horrible, y los Whites comenzaban a tener ventaja y a obligarnos a retroceder. Y justo después, detrás de mí, oí un rugido familiar. Recuperé todos los sentidos, miré a mi alrededor y vi a Bentham, lanzado al galope hacia la lucha a horcajadas sobre la espalda de su oso. Ambos estaban empapados,
ya que habían llegado a través del Pambucliticón de la misma manera que Emma y yo. «Hola, joven», gritó cuando llegó a mi lado. «¿Te vendría bien un poco de ayuda?» Antes de que pudiera responder, mi hueco recibió otro disparo, y la bala le atravesó el cuello y me rozó un muslo dibujando una línea sangrienta a través de mis pantalones rasgados. «Sí, por favor», grité. «Pete, ¿ya has oído al muchacho?», exclamó Bentham. «Mata». El oso torvo se lanzó a la lucha, moviendo a un lado y a otro sus gigantescas zarpas y derribando whites como si fueran bolos. Uno corrió hacia él y le disparó a quemarropa en el pecho con un revólver. El oso pareció poco más que molesto antes de coger al white y lanzarlo por los aires. Entre mi hueco y el torvo de Bentham no tardamos mucho en poner a los whites a la defensiva. Cuando eliminamos a los suficientes como para que fuera evidente que eran superados en número, con no más de 10 en total, dieron media vuelta y se batieron en retirada. «No dejéis que escapen», exclamó Emma. Nos lanzamos tras los whites, a pie, por aire, montados en oso y en hueco. Los perseguimos a través de las ruinas humeantes de la Casa de los Loros, a través del terreno cubierto con los roedores catapultados por la insurrección de Sharon, hacia una puerta en forma de arco, empotrada en el gran muro exterior. Miss Peregrine gritó por encima mientras atacaba en picado a los whites que huían. Levantó en el aire a uno de ellos agarrándolo por la parte de atrás del cuello, pero aquello y más ataques de las abejas de Hugh solo hicieron que los 9 que quedaban huyeran con más rapidez todavía. Su ventaja fue creciendo y mi hueco comenzó a quedarse atrás mientras perdía un líquido negro por media docena de heridas. Los whites corrieron casi a ciegas, y el rastrillo de hierro de la puerta se elevó mientras se acercaban a él. «Detenedlos», grité, con la esperanza de que más allá de la puerta, Sharon y su multitud ingobernable me pudiesen oír. Y entonces me di cuenta, el puente. Todavía quedaba otro hueco, el que estaba bajo el puente. Si pudiera conseguir controlarlo a tiempo, tal vez podría detener a los whites e impedir que escaparan. Pero no, ya habían cruzado la puerta y estaban en el puente, y yo me había quedado atrás. Para cuando pasé por la puerta, el hueco del puente ya había recogido a 5 de ellos y los había pasado al otro lado, a Smoking Street, donde solo había una pequeña multitud de adictos al hambro, lo que no era suficiente para detenerlos. Los 4 whites que todavía no habían cruzado estaban atrapados en la brecha del puente, a la espera de su turno para ser lanzados. Cuando mi hueco y yo comenzamos a correr por la pasarela, sentí al otro hueco en mi mente. En ese momento estaba cogiendo a 3 de los 4 whites para lanzarlos al otro lado. «Suéltalos», dije en voz alta en lenguaje hueco, o al menos, eso es lo que creí que decía, aunque tal vez algo de sentido se perdió en la traducción y no me interpretó bien, porque en lugar de soltar a los 3 whites aterrorizados que no dejaban de patalear de nuevo a nuestro lado del puente, el hueco simplemente los dejó caer en el aire. ¡Qué extraño! Todos los peculiares de nuestro lado de la cima y los adictos que había en el lado contrario se acercaron al borde para verlos caer gritando y agitando los brazos todo el trayecto a través de capas de niebla verde sulfuroso hasta que, ¡plaf!, se hundieron en el río espumeante y desaparecieron. Se oyó una ovación en ambos lados y una voz rasposa que reconocí. «Les está bien empleado». Eran unos clientes pésimos. Era una de las 2 cabezas de puente que todavía estaban en sus picas. «¿Tu mamá nunca te dijo que no te bañaras con el estómago lleno?», exclamó la otra. «Hay que esperar 20 minutos». El white solitario que quedaba a nuestro lado arrojó su arma al suelo y levantó las manos en señal de rendición, mientras que los 5 que habían logrado llegar al otro lado desaparecieron rápidamente en una nube de ceniza que el viento había levantado. Nos quedamos viendo cómo huían. Ya no había manera de atraparlos. «Maldita suerte la nuestra», exclamó Bentham. «Incluso ese pequeño número de whites podría causar estragos en el futuro».
Estoy de acuerdo, hermano, aunque la verdad es que pensé que te importaba menos que un ratón lo que nos pasara. Nos volvimos para ver a Miss Peregrine caminando hacia nosotros, otra vez en su forma humana, con un chal abrochado con modestia sobre sus hombros. Tenía la mirada fija en Bentham, con una expresión agria y poco amistosa. «Hola, Alma, qué gusto verte», respondió él con alegría exagerada. «Y por supuesto que me importa». Se aclaró la garganta con torpeza. «Vaya, como que, soy la razón por la que no están en prisión. Con Taddles, hijos, con Taddles. El señor Bentham nos ayudó mucho», admití, aunque realmente no quería meterme en una pelea entre hermanos. «En ese caso, te doy las merecidas gracias», le respondió Miss Peregrine con frialdad. «Me aseguraré de que el Consejo de Imbrines sea consciente del papel que has desempeñado. Quizá consideren apropiado que tu sentencia sea más leve». «¿Su sentencia?», inquirió Emma, mirando fijamente a Bentham. «¿Qué sentencia?». Bentham torció la boca. «El destierro. No creerías que iba a vivir en este pozo si fuera bien recibido en cualquier otro lugar, ¿verdad? Me tendieron una trampa, me acusaron injustamente de connivencia», terminó Miss Peregrine. «De colaboración con el enemigo. Una traición tras otra. Era agente doble, Alma, sacaba información a nuestro hermano». «Ya te lo expliqué», gimoteó Bentham, con las palmas de las manos hacia afuera como si fuera un mendigo. «Sabes que tengo todas las razones del mundo para odiar a Jack». Miss Peregrine levantó una mano para hacerlo callar. Ya había oído esa historia y no quería que se la repitiese. «La traición a tu abuelo fue la gota que colmó el vaso», me dijo. «Eso fue un accidente», exclamó Bentham, retrocediendo a la defensiva. «Entonces, ¿qué fue de la esencia de Alma que le extrajiste?», replicó Miss Peregrine. «Se le inyectó a los sujetos de prueba». Miss Peregrine negó con la cabeza. «Realizamos una ingeniería inversa con vuestro experimento. Se les dio esencia de animales de granja, lo que solo puede significar que te quedaste la de ave para ti». «Eso es una acusación absurda», gritó. «¿Eso fue lo que le dijiste al consejo? Por eso todavía me estoy pudriendo aquí, ¿verdad?». No fui capaz de decir si estaba realmente sorprendido o era todo fachada. Ya sabía que considerabas amenazadores mi intelecto y mi capacidad superior de liderazgo. Pero no que te rebajarías a tales mentiras para mantenerme fuera de tu camino. ¿Sabes cuántos años he pasado luchando para erradicar la amenaza del uso de la ambrosía? ¿Para qué iba a querer la esencia del alma de ese pobre hombre? Para lo mismo que nuestro hermano quiere la del joven Mr. Portman, le contestó Miss Peregrine. Ni siquiera voy a honrar esa acusación desmintiéndola. Ojalá esta bruma de prejuicios se despejase de manera que pudieras ver la verdad. Estoy de tu lado, Alma, y siempre lo he estado. Estás siempre en el lado que mejor se ajuste a tus intereses». Bentham suspiró y nos dirigió una mirada de perro apaleado a Emma y a mí. «Adiós, niños, ha sido un gran placer conoceros. Me vuelvo a casa. Salvaros la vida ha sido un tremendo esfuerzo para el cuerpo de este anciano. Sin embargo, espero que algún día, cuando vuestra Imbrine recupere el sentido común, nos encontremos de nuevo». Se llevó una mano al sombrero a modo de saludo, y él y su oso comenzaron a alejarse a través de la multitud, cruzando de nuevo el recinto en dirección a la torre. «Qué melodramático», musité, aunque me sentí un poco mal por él. «Imbrines», gritó Miss Peregrine. «Vigiladlo, ¿de verdad le robó el alma a Ave?», preguntó Emma. «Sin pruebas no podemos estar seguros», respondió Miss Peregrine. «Pero el resto de sus delitos ya le hacen merecer de sobra el destierro para toda una vida». Mientras lo veía marcharse, su expresión adusta fue desapareciendo poco a poco. Mis hermanos me enseñaron una dura lección. Nadie puede hacerte tanto daño como la gente a la que amas.
El viento cambió y envió en nuestra dirección la nube de cenizas que había ayudado a escapar a los Whites. Llegó antes de que pudiéramos reaccionar, y el vendaval que nos rodeó aulló y nos azotó, y la luz del sol casi desapareció. Se oyó un agudo aleteo cuando las cimbrines cambiaron de forma y volaron por encima de la tormenta. Mi hueco se dejó caer de rodillas, inclinó la cabeza y se protegió la cara con las dos lenguas libres. Estaba acostumbrado a las tormentas de ceniza, pero nuestros amigos no. Oí su pánico en la oscuridad. «Quedaos donde estáis», grité, «pronto pasará». Que todo el mundo se tape la nariz y la boca con la camisa y respiré a través de la tela. Añadió Emma. Cuando la tormenta comenzó a amainar un poco, oí algo desde el otro lado del puente, algo que hizo que se me pusieran de punta los pelos de la nuca. Eran 3 voces de barítono unidas en una canción, aunque la letra quedaba interrumpida por golpes y gemidos. Oíd los golpes de martillo. ¡Pam! Oíd los clavos que no cesan. ¡Ah! Mis piernas. ¡Qué placer construir un patíbulo! Soltadme, soltadme, la cura de todos los males. Basta, por favor, me rindo. Y, entonces, cuando la ceniza comenzó a aclararse, Sharon y sus 3 corpulentos primos aparecieron, arrastrando cada uno de ellos a un White sometido. «Buen día a todos», saludó Sharon. «¿Habéis perdido algo?» Cuando se quitaron la ceniza de los ojos, nuestros amigos vieron lo que habían hecho y comenzaron a vitorearles. «Sharon, eres un hombre brillante», gritó Emma. Las cimbrines comenzaron a aterrizar a nuestro alrededor y retomaron sus formas humanas. Mantuvimos la mirada en los Whites por respeto mientras se volvían a poner rápidamente la ropa que se habían quitado. De repente, uno de los Whites se escapó de su captor y echó a correr. En lugar de perseguirlo, el constructor escogió con calma un pequeño martillo que llevaba en su cinturón de herramientas, se afianzó sobre ambos pies y lo lanzó. La herramienta giró sobre sí misma por el aire en línea recta hacia la cabeza del White, pero lo que hubiera sido un derribo perfecto se estropeó cuando el White se agachó. Se lanzó hacia el caos de los escombros que había al borde de la carretera. Justo cuando estaba a punto de desaparecer entre 2 chabolas, una grieta en el camino entró en erupción y quedó envuelto en un chorro de fuego amarillo. A pesar de que era una visión espantosa, todo el mundo gritó y aplaudió. «Ya lo veis», exclamó Sharon. «Incluso este sitio quiere librarse de ellos. Eso es genial. ¿Pero qué pasa con Caul?» Apunté. «Estoy de acuerdo», dijo Emma. «Ninguna de estas victorias importará si no lo atrapamos». «No es verdad, Miss P». Miré a mi alrededor, pero no la vi. Emma también la buscó entre la multitud. «Miss Peregrine», la llamó en voz alta, con una nota de pánico creciente en la voz. Hice que mi hueco se irguiera todo lo posible para tener un mejor punto de vista. «¿Alguien ve a Miss Peregrine?», grité. Todo el mundo comenzó a mirar alrededor y a comprobar también el cielo por si todavía estuviera volando, o incluso si estaba en el suelo pero sin transformarse todavía en humana. Entonces, detrás de nosotros, sonó un grito alegre que cortó nuestras conversaciones. «No busquéis más, niños». Por un momento no pude identificar la voz. Luego volvió a sonar. «Haced lo que digo y no sufrirá ningún daño». Entonces lo vi emerger de debajo de las ramas de un árbol pequeño cubierto de cenizas ennegrecidas justo al otro lado de la puerta de la fortaleza de los Whites. Era una figura familiar. Caul, un individuo que parecía una ramita, sin armas en las manos ni guardias a su lado. Su pálido rostro estaba desencajado en una mueca extraña, con los ojos saltones cubiertos por unas gafas de sol que le daban aspecto de insecto. Iba vestido con un abrigo, una capa, joyas de oro y una corbata de seda cardada. Era la imagen de una locura extravagante, igual que un médico chiflado de la ficción gótica que hubiese realizado demasiados experimentos sobre sí mismo. Y fue esa evidente locura, creo, y que todos sabíamos que era capaz de hacer el mal,
lo que impidió que echáramos a correr para despedazarlo. Un hombre como Caul nunca estaba tan indefenso como parecía. ¿Dónde está Miss Peregrine?, le grité, provocando un coro de preguntas similares de las imbrines y de los peculiares que estaban detrás de mí. Justo donde debe estar, respondió Caul. Con su familia. Los últimos jirones de la nube de ceniza se despejaron y nos permitieron ver a Bentham y a Miss Peregrine, que, en su forma humana, permanecía cautiva en los brazos de Pt. Aunque los ojos le brillaban de rabia, sabía que no debía luchar contra las fuertes garras de un oso irritable. Aquello parecía una pesadilla recurrente que estábamos condenados a soñar una y otra vez. Miss Peregrine secuestrada, esta vez por Bentham. Él se encontraba ligeramente por detrás del oso, con la vista clavada en el suelo, como si estuviera avergonzado de devolvernos la mirada. Los gritos de sorpresa y de rabia recorrieron el grupo de peculiares y de imbrines. «Bentham», grité, «suéltala, bastardo traidor», exclamó Emma. Bentham levantó la cabeza para mirarnos. «Hace menos de 10 minutos teníais mi lealtad», dijo en un tono de voz alto e imperioso. «Podría haberos vendido a mi hermano hace días, pero no lo hice». Miró a Miss Peregrine y entornó los ojos. «Te elegí, Alma, porque creía, ingenuamente al parecer, que si te ayudaba a ti y a tus pupilos, quizá verías lo injustamente que me habías juzgado y podrías olvidar nuestras diferencias y dejar el pasado en el pasado. Te enviarán a las tierras de la basura despiadada por esto», gritó Miss Peregrine. «Ya no le tengo miedo a tu ridículo consejo», replicó Bentham. «No podréis seguir controlando mi vida». Golpeó el suelo con el bastón. «Pt. el hocico». El oso colocó una pata sobre el rostro de Miss Peregrine. Caul se dirigió hacia su hermano y su hermana, con los brazos abiertos de par en par y una enorme sonrisa. «Benny ha tomado la decisión de defender sus derechos, y yo, por mi parte, lo felicito. No hay nada como una reunión familiar». De repente, una fuerza invisible tiró de Bentham hacia atrás. Un cuchillo brilló en su garganta. «Haz que el oso suelte a Miss Peregrine o si no», gritó una voz familiar. «Millard», se oyó que gritaba alguien de nuestro grupo. Era él, desnudo e invisible. Bentham pareció aterrorizado, pero a Caul aquello le parecía una simple molestia. Sacó una pistola de aspecto antiguo y varios cañones de uno de los bolsillos de su capa y apuntó a la cabeza de Bentham. «Si el oso la suelta te mato, hermano». «Hicimos un trato», protestó Bentham, «y que tú cedieras a las exigencias de un niño desnudo con un cuchillo sin filo sería romper ese pacto». Caul amartilló la pistola, caminó hasta colocar el cañón contra la sien de Bentham y se dirigió a Millard. «Si me obligas a matar a mi único hermano, considera muerta a tu imbrine». Millard dudó por un momento, luego dejó caer el cuchillo y corrió. Caul intentó agarrarlo, pero no lo logró, y los pasos de Millard se alejaron en un rastro curvo de pisadas. Bentham se recompuso y tiró de su camisa arrugada. Caul, cuyo buen humor se había esfumado, volvió el arma hacia Miss Peregrine. «Y ahora escuchadme», bramó, «vosotros, los que estáis al otro lado del puente. Soltad a esos guardias». No tenían más remedio que hacer lo que les ordenaba. Sharon y sus primos soltaron a los rehenes y retrocedieron, y el White que estaba a nuestro lado del puente bajó las manos y recogió la pistola del suelo. En cuestión de segundos, el equilibrio de poder se había invertido completamente, y había 4 armas apuntando a la multitud y una a Miss Peregrine. Caul tenía vía libre. «Muchacho», dijo señalándome, «tira ese hueco al abismo». Noté su voz aguda en el tímpano como si fuera una aguja. Hice caminar al hueco hasta el borde de la cima. «Ahora haz que salte». No me pareció que tuviera otra opción. Era un gran desperdicio, pero tal vez fuera lo mejor. El hueco estaba sufriendo mucho. De las heridas le salían chorros de sangre negra que se encharcaba alrededor de sus pies.
no sobreviviría mucho más. Desenvolví la lengua del hueco que me rodeaba la cintura y me bajé de él. Había recuperado las fuerzas lo suficiente como para poder mantenerme en pie por mi cuenta, pero el hueco se moría con rapidez. Tan pronto como me soltó, mugió en voz baja, se metió las lenguas de nuevo en la boca y se dejó caer de rodillas, convertido en un sacrificio voluntario. Gracias, quienquiera que fueras, le dije. Estoy seguro de que si alguna vez te hubieras convertido en un white, no habrías sido malvado del todo. Le puse un pie en la espalda y lo empujé. El hueco se desplomó hacia adelante y cayó silenciosamente en el vacío brumoso. Después de unos segundos, sentí como su conciencia desaparecía de mi mente. Los whites al otro lado del puente llegaron a nuestro lado en las lenguas del hueco y amenazaron de nuevo a Miss Peregrine por si se nos ocurría interferir. A Olive la bajaron a tirones. Los guardias se desplegaron a nuestro alrededor para que formáramos un grupo compacto y fácil de controlar. Luego Caul gritó requiriendo mi presencia, y uno de los guardias me agarró para sacarme del grupo y arrastrarme hacia él. Es el único al que realmente necesitamos vivo, explicó Caul a sus guardias. Si hay que dispararle, que sea en las rodillas. En cuanto al resto de ellos, Caul volvió su arma hacia el grupo apretujado y disparó. Hubo gritos a la vez que todos se abalanzaban sobre un punto concreto. Disparadles donde os dé la gana. Se echó a reír y luego giró sobre sí mismo como una bailarina enana. Estaba a punto de correr hacia él, dispuesto a sacarle los ojos con mis propias manos sin importarme las consecuencias, cuando un revólver de cañón largo apareció justo delante de mi campo de visión. No, gruñó mi monosilábico guardia, un white de hombros anchos y cabeza calva brillante. Caul disparó su propia arma en el aire y gritó ordenando que todos se callaran, y todas las voces se desvanecieron, excepto los gemidos de quienquiera que hubiese recibido el disparo. No lloréis, tengo un regalo para vosotros, dijo dirigiéndose al grupo. Este es un día histórico. Mi hermano y yo estamos a punto de culminar toda una vida de innovación y esfuerzo coronándonos como los reyes gemelos de la peculiaridad. ¿Y qué sería una coronación sin testigos? Así que os vamos a llevar con nosotros. Siempre y cuando os portéis bien, podréis ver algo de lo que nadie ha sido testigo. Desde hace 1000 años, la dominación y expropiación de la biblioteca de las almas. Tienes que prometerme una cosa, o no te ayudaré, dije a Caul. No tenía mucho poder de negociación, pero creía que me necesitaba, y eso era algo. Una vez que consigas lo que quieres, deja que Miss Peregrine se vaya. Me temo que no va a ser posible, me respondió Caul. Pero la dejaré con vida. La peculiaridad será más divertida de gobernar con mi hermana a mi lado. Después, claro, de que te corte las alas y te convierta en mi esclava personal, Alma. ¿Qué te parece? Miss Peregrine trató de responder, pero sus palabras se perdieron debajo de la carnosa pata del oso. Caul se puso la mano detrás de la oreja y se echó a reír. ¿Qué has dicho? No te oigo. Luego se volvió y comenzó a caminar hacia la torre. Vamos, gritó a los guardias, y no tardamos en caminar a trompicones detrás de él.